demostró que era posible formular matemáticamente el comportamiento de la naturaleza. Con estas fórmulas matemáticas se podía hacer algo increíble, predecir el futuro. Esta idea ha sido aprovechada por todos los científicos y ya desde entonces por Edmund Halley, amigo de Newton, quien predijo acertadamente que en 1758 regresaría el cometa que hoy lleva su nombre. La obra de Newton terminó de afianzar la idea de que los astros no son dioses que olímpicamente cruzan los cielos, sino cuerpos inanimados que obedecen leyes naturales, en particular la ley de la gravitación universal. Gracias. Francisco Ariza, por favor, sigue con el siguiente párrafo. Sí, a la universidad y de regreso. La familia de Newton era acomodada y poseía en Woolsthorpe una casona, hoy convertida en museo, y terrenos de cultivo. Desafortunadamente, el padre del niño falleció 3 meses antes de su nacimiento, y la madre se volvió a casar al poco tiempo, mandando a Isaac a vivir con su abuela materna a instancias de su nuevo marido. Newton siempre resistió estos acontecimientos y concibió un odio intenso hacia su madre y su padrastro. En 1661, Newton fue aceptado como estudiante en el Trinity College, parte de la prestigiosa Universidad de Cambridge. Ya llevaba fama de niño genio y pronto hizo una aportación a las matemáticas en lo que se conoce como el teorema binomial generalizado. Su fama continuaba creciendo cuando en 1665 la peste llegó a Cambridge, después de azotar Londres y obligó a la universidad a cerrar por casi 2 años. ¿Les suena conocido? Por favor, Yasmín. Perdón, profa, no he cambiado el nombre. A la universidad, no. Virus y bacterias. Como la COVID-19, la peste es una enfermedad infecciosa, pero ahí acaba la similitud. La peste, si no se trata, lleva a la muerte de un alto porcentaje de los contagios. En cambio, con la COVID-19, Permíteme, voy a bajar. la mayoría de los infectados se recupera sin tratamiento. En particular, la peste es causada por una bacteria, mientras que la COVID-19 se debe a un virus, el SARS-CoV-2. Una bacteria es un organismo vivo, una célula que puede reproducirse por sí sola. En cambio, los virus son solamente material genético, ADN o ARN, recubierto en una cápsula de proteína. Podemos decir que están en el umbral entre lo animado y lo inanimado. Por ellos mismos no pueden replicarse. Pero algunos tienen la capacidad de introducirse en las células de los seres vivos y secuestrar la maquinaria genética de estas, de modo que se multiplican dentro de la célula hasta destruirlas tras lo cual salen a infectar a otras células. Ok, por favor, ¿me ayuda Alfredo? Sí, así pues, las bacterias son entidades más complicadas que los virus, lo cual está de acuerdo con el hecho de que las primeras son típicamente 10 veces más grandes que los segundos. En este caso, el tamaño se importa. Resulta que no todas las bacterias son dañinas. En nuestro sistema gastrointestinal tenemos muchas especies de bacterias amigas, en particular unas 30 que nos ayudan a aprovechar los alimentos. Pero no sucede así con la bacteria que produce la peste, la Yersinia pestis, que sin clemencia se multiplica hasta afectar distintos órganos y producir la muerte. Sin tratamiento mueren hasta 80% de los contagiados en unos cuantos días. Por fortuna, uno de los triunfos de la ciencia ha sido la creación de antibióticos que detienen eficazmente la multiplicación de las bacterias. Permítame tantito, déjame ver porque si no... Sí. Ok, por favor. Mientras escribo, aparecen en las noticias el informe de un brote de peste en Mongolia, que tratado actualmente no tendría por qué propagarse. Pero este no es el caso con los virus. Los antibióticos funcionan con las bacterias. Para los virus tenemos que esperar a que se desarrolle una vacuna específica o una cura, lo cual, como ya aprendimos, puede tomar muchos meses. Para determinar nuestra comparación entre bacterias y virus, en el caso de la bacteria responsable de la peste,
En el proceso de transmisión participan pequeños mamíferos, en especial las ratas, las pulgas que los infectan y los seres humanos. Una rata tiene la bacteria y es picada por una pulga. Luego la pulga pica a un ser humano y le transfiere la infección. En cambio, con la COVID-19, si bien el origen inicial puede ser algún animal, ahora la infección se propaga directamente de un ser humano a otro. Gracias. Por favor, César, ¿me ayuda? Pero permítame, deje bajarle. Ya. ¿Vallejo o yo? Ah, tiene razón. César Alberto, por favor. Va. De regreso a Walt Trumper. Ya en la época de Newton, la gente intuía que el aislamiento ayudaba a no afectarse. Si bien no se coincidía que el mecanismo del contagio, en las personas infectadas se producía una inflamación tremenda en los ganglios, que tenemos principalmente en las ingles y las axilas, formando lo que se conoce como bubones, por lo que la enfermedad también se llamaba peste bubónica. Los bubones pueden abrirse y secretar fluidos infecciosos también. Permítame. Ay. También las gotitas de aguas expulsadas durante... Sí, es aquí. Sí. Sí. Las tos pueden provocar contagio, así como es el caso del COVID-19. El aislamiento era una buena medida para evitar la peste. Newton y muchísima gente que vivía en Londres y ciudades grandes de Inglaterra trató de aislarse en la compañía. Afortunadamente para Newton, pudo trasladarse a vivir a su casona familiar de Walt Trumper, llevándose libros, aparatos que permitirían continuar con sus estudios. Para entonces, la madre de Newton había enviudado de nuevo, y quizá todo eso ayudó a restablecer una nueva relación entre ellos. Gracias. César Eduardo, pero permítame tantito. Creo que se ve muy chiquito, ¿no? Ok, creo que ahí ya tenemos una mejor vista y déjenme subir. Por favor, César Eduardo. Le sube tantito, gracias. Estaba yo en el pináculo de mis capacidades. A Newton siempre lo caracterizó una actividad intelectual frenética. Casi no tenía amigos y nunca se casó. Como una elección para los que ahora estamos aislados por la pandemia, Newton aprovechó de una manera maravillosa esos 20 meses de soledad. Si bien no publicó sus resultados de inmediato, este periodo le sirvió para entender mejor las cosas y enfocar sus esfuerzos futuros. Avanzó principalmente en 4 grandes temas: la óptica, el cálculo diferencial e integral, las leyes del movimiento y la ley gravitacional universal. De la gravitación universal. Ok. Muy bien, chicos. Hasta aquí. El artículo... Bueno, a nosotros nos tocó resolver, analizar un ejemplo donde encontráramos, pues, los 2 teoremas o 3 que vimos, pues, la clase pasada. Y en este caso, pues, cuando lo resolvimos, realmente no vimos los teoremas previos, sino que lo tratamos de deducir todos nosotros, como lo de que los límites deben de tender a 0 por la izquierda y por la derecha, y eso mismo. En este caso tenemos la función f de x es igual a, es una función por partes, de forma que x cuadrada para x mayor que 0 y x para x menor que 0. Entonces, como podemos ver aquí en la gráfica, tenemos que una mitad es la mitad de la parábola de la función x cuadrada y otra que es la mitad de la función de x, por lo mismo de que la función de x es solamente válida para, nos dice que nada más para los valores menores que 0 y la de x cuadrada para los de 0, entonces queda la siguiente función. Ahora procederemos a evaluar los límites. Raúl, te cedo la palabra. Profesora, no, era Levi. Era Levi. Okay. Vamos a iniciar con el límite, pero acercándonos por valores positivos por la derecha del 0. Y como sabemos que para x mayor a 0, o sea, los positivos, la función se comporta como si fuera una x al cuadrado. Entonces sería simplemente el límite de x al cuadrado cuando se acerca por la derecha va a ser igual a 0.
Para hacerlo por la definición que estábamos viendo el otro día del límite, tenemos que para cualquier epsilon mayor a 0, f de x menos L, o sea, x al cuadrado menos 0, esto sería igual a x al cuadrado menor a epsilon. Y ahora, siempre que 0 sea menor a x menos 0, o sea, esto refiere a la fórmula de 0 menor a x menos a, esto sería lo mismo que x menor a delta. Y ya tenemos la relación de que para cada delta es igual a la raíz de epsilon. Y ahora procederemos por el lado izquierdo. Raúl, te cedo la palabra. Bueno, en el lado izquierdo también, como vemos ahí en la gráfica, tenemos una aproximación igual a 0. Y ahí también es, se puede decir, donde el límite, por eso tenemos que, es en donde como límite f y límite f ambos existen y son iguales a 0, que era lo que teníamos de las aproximaciones. Bueno, en este caso también lo relacionamos con lo que ya se había hablado en temas anteriores, en la siguiente descripción. Para dos resultados que se encuentren en el mismo conjunto de f de x se tendrá el mismo límite. Y también es una relación, bueno, se podría ver que la función que está utilizando ahí es la función valor absoluto. Nosotros la relacionamos con la valor absoluto por el tipo de descripción que se tenía al principio, que nos decía que para... ¿Puedes subirle tantito, Aldo, por favor? Ok. No, es aquí, no, es el ejemplo 3.22. Aquí, esta relación que tenemos aquí, la relacionamos, la de f de x igual a x cuadrado para x mayor que 0 y f de x igual a x para x menor que 0, la relacionamos también con la función valor absoluto. Por eso es que se ve como este segmento aquí y tiene el punto aquí, después corta y sube. Y pues eso sería todo. Ok. Solo voy a hacer una pequeña aclaración. No es la función valor absoluto. Recuerden que la función valor absoluto sí es una función definida igual por partes, pero tiene una característica, que para cualesquiera conjunto de valores, eso siempre los hace positivo, de tal forma que la gráfica queda como una V, ¿cierto o no? Si partimos de que parte del origen, pero si no, entonces puede desplazarse, no sé si con ustedes ya lo analicé. Si cambian el argumento de la función, puede desplazarse hacia la derecha, pero si cambian sobre el eje de las y, se sube o baja. Y si no lo hemos analizado, he de encontrar oportunidad para hacerlo. No, esta función es una función definida por partes, igual como ustedes lo comentan, pero además de ello, pues tiene comportamientos en dos distintos intervalos para mayores que 0, como una cuadrática, que es una parte de una parábola, y como una lineal, que también es una función polinomio para valores menores de 0. ¿Qué otra característica ven? Ahorita no lo hemos comentado, pero estos límites que ustedes están viendo, ahorita por definición, no necesariamente son por definición. De hecho, es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, las propiedades de límites, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna duda de esto que hicieron sus compañeros, chicos? Porque me daba la impresión de que me iban a preguntar, pero no me preguntaron. Yo tenía una duda, maestra. Bueno, aquí definimos el límite, como yo estaba mencionando en el ensayo, por ahí después lo va a ver, en el reporte, perdón, que el límite lo definimos nosotros, el valor al cual x se aproxima, nos genera un límite, como un reflejo en el eje de las y, como en el eje de las x, ¿no? Decía, el valor del límite es uno que nos conviene, uno que la misma función nos lo pide, u otro cualquier valor que podamos tener. Eso es cierto como tal, porque, por ejemplo, ahí vemos que la función está definida exactamente... No, perdón, que la gráfica se divide exactamente en el origen. Entonces, yo veo que el límite lo marcan como límite igual, límite cuando x tiende al origen, es decir, a x igual a 0, es igual a 0. Pero ¿eso nos conviene o eso para nada tiene que ver? O sea, no sé a qué se refería cuando dijo eso. ¿Nos conviene? Yo utilicé esa palabra, si lo hice incorrecto. No es de que nos convenga. Los límites no son conveniencias, son aproximaciones que nosotros hacemos. En este caso, para este problema, nosotros a qué punto nos estamos acercando.
Este punto que yo estoy recalcando, que es justamente el origen. Ustedes se acercan por la derecha y se acercan por la izquierda. ¿De quién? De 0, tanto como pueden. Nada más que aquí el autor utiliza algo, utiliza nuevamente la definición. Ustedes al final quieren saber el límite de cuando x se acerca a 0. ¿De quién? De la siguiente función. De la función definida como x cuadrada para x mayores que 0 y de la función definida como x cuando x es menor que 0. No me acuerdo si es mayor igual o menor igual, pero una de ellas sí lo toca o no lo toca, chicos. Por lo que tengo entendido y por lo que decía el libro, ninguna los toca porque solo dicen que sean mayores, no dicen que sean iguales. Okay. Entonces, aquí en la gráfica cometí un error, permítanme. Ay. No aparece ya mi pizarra. La vuelvo a hacer. ¿Qué me dice? Lo siguiente. En esta gráfica, entonces, justamente en el origen debe de aparecer un huequito. Después, huequito que yo estoy exagerando, ¿verdad? En x igual a 0 la función no está definida. Pero el hecho de que no esté definida ahí significa que esta función no se puede calcular el límite. Sí, sí se puede calcular. Porque de hecho, como definición de límite les dice, usted le dice, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la distancia, en este caso entre x menos 0, que es a quien se está acercando, se encuentra entre 0 y quién, y delta, siempre y cuando que pase la función f de x menos el límite sea menor que epsilon. Usted lo único que está diciendo es que sus distancias son tan pequeñas, tanto en epsilon como en delta, sin tocar el punto. No estoy diciendo que uno tome lo que le conviene. Las definiciones son exactas. Usted se acerca tanto como puede, pero sin tocar al punto. En este caso, ustedes que acaban de ver, yo para calcular el límite de la función f de x, primero me tengo que acercar a 0 por la derecha, pero observo mi definición. ¿Cómo se comporta mi función para x que se acerca por la derecha? El mismo autor lo dice, se comporta como x cuadrada para x mayores que 0. Y si esto es cierto, entonces usted aquí en su definición va a poner esto es igual al límite cuando x se acerca a 0 por la derecha de x cuadrada. Como nosotros nos acercamos por la derecha x cuadrada, que es este el punto, supongamos que este es el 1. A la mitad, este es 0.5. A la mitad de eso es 0.25. Y se va acercando cada vez más. ¿Y a dónde se está acercando al final su gráfica? O la función a 0. Entonces aquí lo único que voy a poner, esta es una idea de aproximación, que este límite a cuánto va a ser igual a 0. Porque para cualquier valor tan cercano al 0 por la derecha que usted considere, ese límite vale 0. Más adelante, nosotros lo vamos a comprobar precisamente con uno de los teoremas, que les dice que el límite de esto va a ser igual a el límite de x elevado al cuadrado cuando x se aproxima a 0 por la derecha. ¿Ok? Que es justamente uno de los teoremas que vamos a ver más adelante. Ahora, nuevamente, aquí nos vamos a acercar, pero ¿de qué lado? Por la izquierda. Es decir, aquí está menos 1, menos 0.5, menos 0.25, menos 0.1, 0.005 y así consecutivamente. Entonces, ¿eso cómo se escribe matemáticamente? De la siguiente forma. Es el límite de f de x cuando x se acerca a 0 por la izquierda. Pero ¿cómo se comporta mi función para x por la izquierda o menores que 0? De esta forma, como x. Entonces, sustituyen aquí. Esto va a ser igual a el límite de x cuando x tiende a 0 por la izquierda. Y nuevamente, geométricamente, ¿qué es lo que representa? Cuando x se acerca por la izquierda, ¿hacia dónde tiende su función? Hacia la derecha.
Ok, para Infinito, ¿no? infinito. ¿No se acerca a cero, chicos? A cero. Sí, sí. Ustedes se están acercando al valor cero, observen. Eso es lo que me dice geométricamente. Miren, su gráfica está tendiendo a cero, este también, pero sin tocar al cero. Entonces, ¿eso cómo se escribe? De la siguiente forma. El límite de x cuando x tiende a cero por la izquierda es igual a cero. ¿Sí me estoy dando a entender o los estoy confundiendo? Bueno, a mí sí lo entendí, nomás que como que me dormí la pregunta, porque me entendía, dije, bueno, se está acercando por la izquierda, ¿a dónde va? Me preguntó, dijo, pues va a la derecha, ¿no? Sí, Me había va a fijado que cero. había límite cuando X tiende a 0, así que sí. Perdón también, sí entendí. Ok. Bueno, ya que nos quedó claro, es justamente lo que dice el autor, nada más que él ocupa la definición para calcular estos límites, ¿ok? Muy bien. Por favor, seguimos con la explicación. ¿A quién le toca la explicación? ¿Quieren que le regrese alguna diapositiva, chicos? No. ¿No? Perfecto. Entonces, cierro pizarrón. ¿Y quiénes siguen explicando? Vamos nosotros. Por favor. A ustedes solo les tocó un ejemplo. Sí, el 323. Perfecto, gracias. ¿Hay en pantalla duda? Sí, bueno, yo ya lo veo. Sí, sí se ve bien. Va, que va. Pues entonces nos tocó este ejemplo. Y bueno, de primeras podemos observar que esta sí es una función definida por partes. Les cedo la palabra a mis compañeros de equipo. Ok, nos dice que encuentres el límite de fx cuando x tiende a 2, si existe para la función f con regla de correspondencia. Tenemos de f de x, como decía César, está dividida en partes. Sería para menos x más 2, para x epsilon, ¿es el signo de menor o qué es ese Ok. triangulito? Este implica mayor, epsilon mayor que cero, ¿ok? Ah, ok. No, pero sería Pero no mayor es de que cero. epsilon, ¿no? Es el de pertenece al conjunto de tal, tal, tal. Es el de pertenece a... ¿Dónde está su lápiz? Es que no lo había Sí, visto. sí. X Sí. pertenece. X pertenece a todos los números reales del menos infinito a 2. Y la otra sería x menos 2 al cuadrado para x de todos los números reales del 2 al infinito. Nos da la solución. Ah, sí, sí. Para que sea más fluido, esta E significa pertenece y puede saltarse de todos los números reales. Nada más dice X pertenece de menos infinito a 2, donde aquí en particular este autor Hasser lo que hace es utilizar se me olvidó ahorita cómo se llama, este símbolo para intervalos abiertos, ¿ok? Entonces puedes decir, f de x es igual a menos x más 2 para x que pertenece de menos infinito a 2 y f de x es igual a x menos 2 al cuadrado para x que pertenece de 2 a infinito. Por favor, Ok, ok. continúen. Entonces, César, ¿explicas la solución? Bueno, entonces nos dice que tenemos aquí el límite que se acerca por la izquierda, que es x límite de 2 por la izquierda, es igual al límite de x por la izquierda e igual a 0. Entonces, ya que tenemos para un epsilon es menor que 0, el valor absoluto de x más 2 menos 0 es igual al valor absoluto de 2 menos x menor a epsilon, siempre que 0 sea menor a 2 menos x menor a delta. Es igual a epsilon análogamente. Entonces nos dice que el límite que se acerca por la derecha es el mismo que se acerca por la izquierda y se comprueba es igual a 0. Ok. ¿Alguna duda de este problema, chicos?
Cuando estaban cuando veían previamente límites. Muy bien. Si ustedes tienen dos funciones de forma general conocidas como f de x y g de x, de tal forma que su límite sí existe, cuando x tiende a un punto general a, de tal forma que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L, y el límite de g de x cuando x tiende a es igual a M, entonces existen las siguientes dos propiedades. El límite de una suma de funciones es igual a la suma de los límites. Segunda propiedad. Si ustedes multiplican esas funciones f y g, el límite del producto de esas funciones cuando x tiende a que va a ser igual al producto de sus límites. Tercera propiedad. El límite de una función cociente 1 sobre g de x, cuando x tiende a va a ser igual a 1 sobre m, siempre y cuando que suceda. Siempre y cuando el límite del denominador sea diferente de 0. Cuando eso no sucede, ¿qué va a pasar? Su límite no lo van a poder calcular a través de esta propiedad número 3. Y vamos a estudiar las demostraciones. Pero antes de estudiarlas, permítanme. La definición nos va a decir si el límite o no existe. Pero ¿cuál es la segunda manera de verlo de una forma más intuitiva, pero sin perder la rigurosidad? La que voy a comentar y que hemos estado ya revisando. Límites laterales. Afortunadamente, para el cálculo de una variable independiente, observen, esta función nosotros ya la analizamos en clases pasadas. Lo voy a recordar. Esta es una función que se le conoce como la función máximo entero. La recordamos. Ustedes habían comentado que nos vamos a acercar a cualquier número entero por la derecha y luego a un número entero por la izquierda. Cuando ustedes se acercan a este número por la izquierda, no voy a entrar en detalles, pero nosotros llegamos a la siguiente conclusión. Esta función máximo entero por la izquierda siempre tenía un valor incluso menor al entero que nosotros queríamos obtener, ¿cierto o no? De forma general, nosotros lo llamábamos como el valor n-1. ¿Ya lo recordaron? Esto es por la izquierda del valor n. Ahora, analizamos lo mismo por la derecha. Nos acercamos por la derecha de este valor máximo entero y por el lado derecho nosotros ¿qué obteníamos? N, porque toma el mismo valor. Dejen encontrarlo. Ya me acordé que no viene demostrado. Ok, pero no importa que no venga demostrado. Observen la gráfica. Por ejemplo, se centraba el autor en este valor entero, que es 3. ¿Cuál va a ser su máximo entero para valores acercándose a valores menores que 3? Observamos la gráfica. Para valores menores que 3, si ustedes se acercan, ¿qué observan? El valor de la f de x es igual a 2. El valor de la función f de x es igual a 2. Entonces pueden tomar este valor que se acerca mucho, este que no, y al final va a ser 2, ¿cierto o no? El que me interesa es el que más se acerque. Esta es mi distancia epsilon por la izquierda. Cuando se acercan por la derecha, ¿qué observan? ¿Qué valor toma? Toma el valor de 3. Entonces, por la izquierda y por la derecha, mis límites son diferentes. Diferentes, no existe límite. Un resultado que nosotros vimos y que no pierde la rigurosidad es que si los límites laterales son diferentes, entonces el límite de esa función no existe. Entonces, ya tienen al menos 2 criterios formales para determinar si el límite existe. Primer criterio, definición. Segundo criterio, ¿cuál es? ¿Límites? Laterales. ¿Ya quedó más claro para todos, chicos? Sí. Sí, mucho más claro. ¿O qué clases de cálculo? ¿Por qué? Porque la definición de límite es un concepto fundamental para cálculo. Es decir, existe para puntos en donde la función sí está definida, pero incluso puede no estar definida la función en ese punto, como algunos casos que vamos a ver posteriormente. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Inciso A, el límite de una suma es la suma de los límites. Inciso 2, el límite de un producto f por g es igual al producto de los límites. Inciso 3,
El límite de un cociente es el cociente de los límites, siempre y cuando el límite del denominador sea diferente de 0. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Demostración. La hipótesis significa que para todo épsilon mayor que 0 existen, dado que tenemos dos funciones f y g, dos deltas, delta subíndice 1, delta subíndice 2, mayores que 0. Tales que, ¿qué? Que para todo x, la distancia entre x menos a es menor que delta 1, entonces, ¿qué va a pasar? La distancia entre f de x y su límite, que es L, va a ser menor que epsilon. Y, a su vez, vamos a tener lo siguiente. La distancia entre x menos a va a estar entre 0 y delta 2, y entonces la distancia entre g y m va a ser menor que epsilon. Esto significa, ya que después de todo, epsilon sobre 2 también es positivo, que para delta 1 y delta 2 mayores que 0, tales que se va a tener que la distancia entre x menos a menor que delta 1, entonces en particular se va a satisfacer que f de x menos L va a ser menor que epsilon sobre 2, y para la distancia entre x menos a menor que delta 2, se va a satisfacer que g menos m va a ser menor que epsilon sobre 2. Ahora, ¿yo qué voy a considerar? Lo siguiente. Voy a considerar un delta que va a ser el valor mínimo de ¿quién? De delta 1 y de delta 2. De tal forma que la distancia, ¿por qué el mínimo? Porque aquí yo tengo dos deltas, una para f y otra para g. Entonces tomo el valor mínimo de los dos deltas. Entonces, ¿qué voy a obtener? Que 0 va a ser menor que x menos a menor que delta 1, y a su vez, dado que también se satisface que x menos a va a ser menor que delta 2, entonces, en particular, yo voy a obtener que la distancia entre f de x y L va a ser menor que epsilon 2, y que la distancia entre g de x y m va a ser menor que epsilon sobre 2. Hay un lema que yo no revisé, que aquí comenta lo siguiente, que dice, pero según la parte 1 de este lema, implica lo siguiente, que si yo sumo a las funciones f más g de x menos y le resto el límite, esto va a ser menor que epsilon. Es decir, podemos demostrar análogamente para la parte 2 de este teorema, que recordemos que es el producto de los límites. A ver, aquí en esta parte ya quedó demostrada la primera parte del teorema. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque acaban de decir que en particular f más g de x es menor que L menos más m menor que epsilon. Es decir, en particular, el límite de la suma va a ser igual al límite de ¿quién? De f de x menos L, que es el primer límite. Aquí, de hecho, ya está suponiendo que esto, por desigualdad de triángulo, es menor que f de x menos L, más el límite de g de x menos L, que es el límite de cada uno. Y en particular, se satisface la primera parte. ¿Hasta aquí están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok, segunda parte. Para demostrar, no tienen que perder de vista lo siguiente, porque esto lo puedo preguntar en el examen. Que para llegar a esta conclusión, ¿qué supuso? Que en particular, tanto la función como su límite es menor que epsilon sobre 2, y lo mismo para g y m. Segunda hipótesis, que el delta va a ser el valor mínimo de delta 1 y de delta 2 para que se satisfaga eso. ¿Ok? Muy bien. Segunda parte. Para demostrar esta segunda parte, procederemos de una forma análoga. Después de consultar la parte del lema, que dice, si epsilon es mayor que 0, entonces delta 1 y delta 2 es mayor que 0, tales que para todo x que se satisface lo siguiente. La distancia entre x menos a se encuentra entre 0 y delta 1. Entonces, ¿qué voy a obtener? Que f de x menos L va a ser menor que ¿quién? Que el mínimo del siguiente punto. De 1, epsilon sobre 2
el valor absoluto de m más 1. Para esta parte sí voy a regresarme al lema. Estamos ahorita en la página 127 y el lema está justamente por aquí. ¿Qué nos dice el lema? Lo siguiente. Nos dice que si ustedes tienen que la distancia entre x menos x sub 0 es menor que epsilon 2 y la distancia entre y menos y sub 0 es menor que epsilon 2, entonces, ¿qué se tiene? En particular, que la distancia entre x más y menos x más x sub 0 más y sub 0 es menor que ¿quién? Que epsilon. La segunda parte, que es la que nosotros estamos utilizando, que la distancia entre x menos x sub 0 es menor que el mínimo entre ¿quién? Entre 1 y epsilon sobre 2 de y sub 0 más 1. Y que la distancia entre y menos y sub 0 va a ser menor que ¿quién? Que epsilon sobre 2x sub 0 más 1. Entonces, ¿qué se va a satisfacer en particular? Que el producto de x por y menos x sub 0 por y sub 0 es menor que epsilon. Esta parte es fundamental, esta última que comenté, porque esto y esto es justamente lo que vamos a ocupar para demostrar qué cosa. Que el límite de un producto se va a obtener, aquí el límite de f de x por g de x menos L por m va a ser menor que ¿quién? Que epsilon, ¿ok? Me regreso a la página 127. En la página entonces, ¿qué observo? Lo siguiente. Tomamos de forma muy particular que f de x menos L es menor que el mínimo de 1, epsilon sobre 2m más 1. Aquí en vez de aparecer x sub 0 y y sub 0 son los límites. Y en particular para g de x menos m que voy a obtener, esto es menor que ¿quién? Menor que epsilon sobre 2 L más 1. Ahora toma el valor mínimo nuevamente de delta. El delta va a ser el mínimo de delta 1 y de delta 2. Una vez ya obteniendo esto, entonces, ¿qué se satisface en particular? Que de acuerdo al lema, bueno, aquí que tiene que f de x menos L es menor que el mínimo de esto y que g de x menos m es menor que epsilon sobre 2L más 1, pero en particular se satisface lo que yo les decía. Ok. En particular se satisface que f por g de x menos los límites van a ser menores que ¿quién? Que epsilon. Y ya con esto acaba de demostrar la segunda parte de ese teorema, porque si esto es cierto, entonces ya obtuve que el límite de f de x por g de x es igual al límite de ¿quién? Al límite de f de x por el límite de g de x. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Para la tercera parte, el lema también tuvo una tercera parte que yo ya no analicé, porque me iba a centrar principalmente en el producto. ¿Qué me dice el lema en esa tercera parte? Me regreso nuevamente. ¿Qué es esta? Si y sub 0 es diferente de 0 y la distancia entre y menos y sub 0 es menor que el mínimo de y sub 0 sobre 2 y epsilon por y sub 0 al cuadrado sobre 2, entonces, ¿qué voy a obtener? Que 1 sobre y menos 1 sobre y sub 0 es menor que epsilon. Y eso ya significará, en mi caso particular, que ¿qué voy a obtener? Que el cociente también va a existir el límite de ese cociente de esta forma. ¿Qué me dice? Así pues, según el lema, pero según la parte del lema, esto significa, bueno, antes de eso, vuelvo a comparar la parte del lema con ¿quién?
con la parte del teorema. Entonces me dice finalmente, si epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x que se satisface, que la distancia entre x menos a se encuentra entre 0 y delta, y entonces, ¿qué obtenemos? Que g de x menos su límite va a ser menor que ¿quién? Para el cociente. Menor que el mínimo de el valor absoluto de m sobre 2, epsilon por el valor absoluto de m al cuadrado sobre 2. Y según la tercera parte de este lema que voy a obtener, que 1 sobre g de x menos el límite que es 1 sobre m es menor que ¿quién? Que epsilon. Y por lo tanto ya acaban de demostrar la tercera parte del límite. Que ya estaban de forma general. Por ejemplo, esta función, en esta función que es una función racional que vamos a calcular nosotros, chicos, el límite. Pero recuerden que por la propiedad número 3 del teorema que acabamos de enunciar, que nos dice que esa propiedad sí se puede aplicar siempre y cuando que suceda con el denominador. El denominador sea diferente de 0. 0. Ahora, aquí nos piden calcular el límite de cuando x tiende a a, pero cuando tiene la función x cúbica más 7x a la quinta sobre x cuadrada más 1. Pregunta antes de continuar. ¿Esto sí va a ser cierto para cualquier valor de a? Pregunta para todos. Sí, porque está al cuadrado. Gracias. Porque nosotros ya vimos previamente que esta es una función, la del denominador, de tal forma que cualesquiera valores siempre van a ser mayores que 0. Entonces nunca va a tomar un valor de 0 y tampoco números que no queden fuera de. Entonces, dado que sí es cierto para cualquier valor de a, entonces aplican la propiedad número 3. ¿Qué les dice la propiedad número 3? Que esto es igual al límite del numerador sobre el límite del denominador. Y entonces, ¿qué es lo que hace el autor? Sustituye. Como x tiende a a, entonces en el numerador, ¿a dónde va a tender este límite? A cúbica más 7 a la quinta. Y en el denominador, ¿a dónde va a tender? A cuadrada más 1 para cualquier valor de a. ¿Ok? Y tal cual lo dice aquí el autor, sin pasar por ese proceso laborioso para encontrar un delta para cualquier epsilon que nosotros tengamos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ejemplo número 2. El límite de 7 cuando x tiende a a es igual a 7. ¿Esto es cierto? Esta era una propiedad que nosotros previamente ya habíamos analizado y de hecho solamente leímos la demostración. ¿Qué nos decía la propiedad? El límite de una función constante es igual a la constante. A la constante. Para cualquier valor variable, en este caso de x. X tiende a cualquiera. Cuando x tiende a a para este valor constante, este es igual a la constante. Hasta aquí estamos de acuerdo. Eso no lo que ustedes revisaban cuando estaban previamente estudiando cálculo. Era una pregunta, chicos. Eso no lo que ustedes revisaban cuando estaban estudiando previamente cálculo. Sí, sí. Sí. De hecho, era lo único que estudiábamos, ¿no? Más bien las propiedades, los teoremas, de ahí partíamos. Ok. Ejemplo número 3. El límite de 1 cuando x tiende a qué va a ser igual, chicos. A la constante, a 1. A 1. Ok. A partir de este momento, yo ya sé que lo saben. Cuando se les pida, ustedes deben de justificar qué propiedad están utilizando, ¿ok? Muy bien. Ejemplo número 4. El límite de la función identidad de x cuando x tiende a que va a ser igual a análogamente. Esta propiedad nosotros también ya la habíamos revisado, ¿cierto o no? Le llamábamos la propiedad de la función identidad e incluso ustedes explicaron la demostración en clases pasadas. ¿Ok? Y
como yo les preguntaba, ustedes también, era justamente lo único que ustedes utilizaban cuando estaban previamente estudiando el cálculo. Muy bien. Creo que hasta ahorita lo único que estamos haciendo es utilizar justamente como ustedes lo veían en el bachillerato. Muy bien. Más sin embargo, aquí comenta el autor lo siguiente, que aunque no lo creamos, la demostración de estos límites por definición pueden no ser tan complicadas de realizarse, e incluso aquí él se atreve a hacer algunas. Muy bien. De tarea, que no se pierde formalidad y que el lenguaje es más amigable. Teorema 1. Aquí lo llama límite de una función lineal. ¿Por qué? Porque tiene a una función lineal que es m de x y una constante que es b. Si m y b son dos constantes cualesquiera, ¿qué les dice el teorema número 1 aquí? Que el límite de m de x más b va a ser igual a ¿quién? De hecho, es muy parecido al teorema que nosotros veíamos hace unos minutos, pero le agrega una constante, ¿cierto o no? Va a ser igual a la suma de los límites tanto de la función lineal como de la función constante, ¿cierto o no? De hecho, parecieran dos teoremas aquí en uno. Demostración. A partir de la definición del límite, para que no se aburran con mi voz, ¿alguien me podría ayudar a leer esta parte voluntariamente? Si quiere yo, leo. Por favor. A ver, demostración. A partir de la definición del límite de una función, se debe demostrar que para cualquier epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que x menos a, y eso a su vez es menor que delta, entonces mx más b menos ma más b menor que epsilon en el caso 1, y en donde m es diferente de 0, como mx más b menos ma más b es igual a m por x menos a, se desea encontrar una delta mayor que 0 para cualquier epsilon mayor que 0, tal que si 0 es menor que x menos a, y eso a su vez es menor que delta, entonces m por x menos a menor que epsilon, o como m diferente de 0, si 0 es menor que x menos a, y eso a su vez es menor que delta, entonces x menos a menor que epsilon sobre m. Esta posición se cumplirá si delta es igual a epsilon y ese signo que es como una diagonal. Bueno, entre m, es que como no está al revés. Bueno, por lo que se puede concluir que si 0 es menor que x menos a, y eso a su vez es menor que delta, y delta es igual a epsilon sobre m, entonces mx más b menos ma más b menor que epsilon. Esto demuestra que el teorema para el caso 1. Ok. Antes de continuar, ¿cuál es la diferencia primera que ustedes observan entre lo que escribe Leighton y lo que escribe Spivak? Podría decir que uno maneja términos más complejos, ¿no? ¿Quién? En este caso, el Leighton. Para mí el Spivak está más complejo. Sí, el Spivak. Sí. Ok. Lo que sucede es que Spivak y Hasse hacen análisis matemático más formal, por eso les parece más complejo. Y Leighton, no porque lo escriba con más palabras significa que es menos formal. Es más concreto, además, si lo notan. Por eso yo no me detuve mucho con Spivak, porque de hecho lo que nosotros hacemos ahí, tal cual lo dice el nombre, análisis matemático. Ahí lo que debemos de hacer es ¿qué? Analizar.
Aparte de lo que nos proponen, nosotros debemos de comenzar a estructurar de una forma más simple dentro de nuestra mente todo lo que son las matemáticas, ¿cierto o no? ¿Y qué pasa aquí con el Layton? Layton nos los da un poquito más digerible para todos, ¿cierto o no? Sugerencia a partir de este momento. Traten de leer, de hecho yo se los voy a poner en 3 niveles, por si no lo había notado, para que ustedes comiencen a introducirse también en el análisis matemático, porque al final como investigadores sí lo van a terminar haciendo. Entonces sugiero, dense cuenta, Spivak lo que hacía era suponer que ustedes ya entendían todo esto de lleno. ¿Y qué es lo que ustedes deben entender nuevamente aquí? Solo voy a hacer énfasis, yo ya sé que ya lo saben algunos de ustedes. Encontrar la relación que debe de haber entre epsilon y delta, ¿cierto o no? Una vez encontrada, que aquí ya lo hace, y de hecho lo hace bastante más concreto. Una vez ya encontrado eso, ¿qué es lo que dice? Pues ya una vez que encontré esto, yo ya puedo decidir entonces que efectivamente esto se satisface. Varios de estos pasos que Layton hace, Spivak los saltaba, si lo observaron. Entonces va a ser parte de nuestra tarea el entender eso. Ahorita yo ya se los estoy comentando, por eso también no me paré, porque significaba que no me tenía que parar una vez, sino varias veces, aparte del lema por ahí. Ahorita se van a dar cuenta cómo él, sin necesidad de utilizar el lema, también va a utilizar argumentos muy similares a lo que utilizaba Spivak. Observen aquí, era una de las preguntas que ustedes realizaban. ¿Cuál es la relación entre epsilon y delta? Delta sobre epsilon. Delta en términos de epsilon, para este caso en particular, todo va a depender, todo va a depender si aquí su m es mayor o es menor, ¿ok? Muy bien. En este caso en particular, observen, delta a qué va a ser igual. A epsilon sobre m, sobre el valor absoluto de la pendiente. Sobre el valor absoluto de la pendiente. Pero aquí no les está diciendo si m es positiva. De todos modos, si fuera negativa por el valor absoluto se hace positiva, pero no les está diciendo si es un entero, si es una fracción, porque era lo que yo les comentaba. Si fuera un entero, este epsilon quedaría más pequeño, ¿cierto o no? Pero si fuera una fracción, ¿qué pasaría con este epsilon sobre m? Sería más grande. Más grande, sí. Entonces, por eso yo les decía, no importa si es más grande, si es más pequeño, al final, aquí ¿qué tiene que suceder? Debe de haber una relación entre las distancias epsilon y delta, ¿ok? Muy bien. Creo que con esto ya quedó más claro. ¿Tienen alguna duda en esta parte, chicos? Muy bien. Por favor. Y observen cómo ocupa este teorema en este ejemplo. ¿Alguien más me ayuda a leer este ejemplo, por favor? Yo puedo si quiere. Por favor. Bueno, ejemplo ilustrativo 1. Del teorema 1 de límites. El límite cuando x tiende a 2 de 3x más 5 es igual a 3 multiplicado por 2 más 5 igual a 11. Ok. Yo sé que aquí no está haciendo mucho énfasis, pero observamos cómo efectivamente cumple. Calcula el límite de 3x cuando x tiende a 2 y calcula el límite de la constante. El límite de 3x cuando x tiende a 2 tiende a 3 por 2 más 5. Y al final, pues eso es evidente. Muy bien. Teorema 2. Por favor, Levi, ¿me lee el teorema 2? Sí, el teorema 2 de límites, límite de una función constante. Si C es una constante, entonces para cualquier número A, límite de C cuando x tiende a A es igual a C. Ok. Sí. Muy bien. Nada. Sí. ¿Alguien me dijo que tenía una duda? No. Ok. Dado que esta es una constante,
¿Cómo demostraríamos este teorema? Así como algo parecido a lo que hacía Leighton. ¿Cómo se ese sí lo demostré de tarea. Ese sí lo demostró de tarea. De hecho, fue algo que yo les dejé, ¿verdad? Por eso se los dejé de tarea también. ¿Cómo lo demostraríamos, César? O sea, ya obteniendo que el primer teorema es cierto, que se cumple, entonces sustituimos a la M por 0 y a la B por C. Y así obtenemos que entonces al multiplicar 0 por X y 0 por A, pues van a ser 0, ¿no? Entonces antes quedaría que C es igual a C. ¿Sí están todos de acuerdo, chicos? Sí, sí. Su compañero dice que nosotros suponemos que el límite de esta función es igual a MA más B, ¿cierto o no? O sea, como eso ya se demostró, pues ya no te vas a sustituir. Gracias. Como ya está demostrado, dice su compañero. Aquí, entonces, yo supongo que M es igual a 0 y que B es igual a la constante C. Sustituyen y entonces esto es igual a 0 más C y por lo tanto este es igual a C. Pero esa es una manera. Este teorema también ya lo habíamos demostrado, no sé si ustedes lo recuerden. Ok, sí me acuerdo, profesora. No me acuerdo, profesora. Bueno, es que yo demostré el límite con la preposición epsilon delta, pero no me acuerdo de exactamente en qué punto lo demostramos, por eso no respondí. Este ya lo habíamos demostrado en el Hazer. Ah, con las exposiciones, ¿verdad? Muy bien. Por favor, ¿me ayudan a leer el teorema número 3? Yo leo. Por favor. Teorema 3 de límites. Límite de la función identidad. Límite de x igual a cuando x tiende a a. Este teorema también se deduce inmediatamente del teorema 1 de límites, tomando m igual a 1 y b igual a 0. Ok. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Igual se sustituye. Muy bien. Por favor, leen el ejemplo ilustrativo 2. No se amontonen. Ejemplo ilustrativo 2. Del teorema 2 de límites. Límite de 7 igual a 7 cuando x tiende a 5. Y del teorema 3 de límites. Límite de x igual a menos 6 cuando x tiende a menos 6. Ok, gracias. Si se dan cuenta, como esta función, la identidad, incluso por límites laterales, cuando ustedes se acercan por la derecha y por la izquierda, cada vez acercándose más a menos 6, el valor, ¿cuánto les va a dar por ambos extremos? Menos 6. Aquí ya no es hincapié porque el comportamiento es el mismo para cualquier intervalo dentro de alrededor de menos 6, ¿ok? O de los puntos de acumulación, como los llaman por acá algunos autores. Muy bien, teorema 4. ¿Quién lo lee? Ok, gracias, ¿Lo leo yo? Axel. Sí. Vas, Axel, vas. Bueno, teorema 4 de límites. Límite de la suma y de la diferencia de dos funciones. Si el límite de f de x cuando x tiende a a es igual a L y límite de g de x cuando x tiende a es igual a M, entonces el límite de f de x más menos g de x cuando x tiende a es igual a L más menos M. Ok, también lo demás lo puede leer. Perdón. La demostración del teorema 4 de límites se presenta en el suplemento de esta sección. En el enunciado del teorema, el hecho de que el límite f de x cuando x tiende a es igual a L y límite de g de x cuando x tiende a es igual a M indica que los límites existen. En otras palabras, no se puede decir simplemente que el límite de la suma de dos funciones es la suma de sus límites,
Se debe agregar la condición de la existencia de los límites, si los límites existen. Gracias. Entonces, cuando ustedes calculan el límite de una suma de funciones, ustedes no tienen que olvidar decir que el límite de cada una de esas funciones, ¿qué pasa, chicos? ¿Es igual al límite Existe. de las mismas? Ok, aquí lo dice. Se debe agregar la condición de que además, ¿qué cosa? Que existen los límites, o sea que... Ujú, de que los límites de f de x y g de x existen. ¿Ok? Muy bien. Siguiente teorema. Teorema 5. Por favor, ayúdeme, Alfredo. Sí, teorema 5 de límites. Límite de la suma y de la diferencia de n funciones. Si el límite de f1 de x es igual al límite 1 cuando x tiende a, el límite de f de 2, el límite de f de x de la función 2 es igual al límite 2 tiende a xa, entonces el límite de x, el límite de la función de x igual al límite n cuando x tiende a, entonces el límite de x del límite de la función f de x más menos la función f de x2 cuando x tiende a más la función f de x n igual al límite 1 más menos L2 más menos se hace hasta el infinito hasta el límite de n. El límite del producto de dos funciones se tiene mediante el teorema siguiente de límites. Otra vez observe que el teorema establece que el límite Voy a bajar. del producto de dos funciones es el producto de sus límites. Si los límites existentes para la demostración refieras al suplemento de esta sección. Teorema 6 de límite. Bueno, ya está. Ok, gracias. Nuevamente, chicos, para el siguiente teorema, que es el teorema 6, no tienen que perder de vista que al final de decir el límite de un producto es igual al producto de los límites siempre y cuando los límites de cada una de las funciones que suceda exista. Muy bien. Por favor. También leía, profesora, ¿sí es cierto que para que esto también se cumpla, los límites tienen que tender hacia una misma cifra? O sea, digamos, aquí vamos a comparar dos límites de f de x y g de x, pero para poder compararlos por este teorema, ¿sí es cierto que tienen que que ambos tienen que tender al mismo número? No. No necesariamente, bueno, una cosa no excluye a la otra, ¿no? A ver. La función f de x y la función g de x, al tener distintas letras que los distinguen, están hablando de distintas funciones, ¿cierto o no? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que f de x es x cuadrada. Y supongamos que g de x es coseno de x. Y x tiende a pi. Utilizando este teorema, lo voy a poner como un ejemplo concreto. Por ejemplo, dice usted, tiene el límite de x cuadrada por coseno de x cuando x tiende a pi. Es el producto de dos funciones, ¿cierto o no? Entonces esto sería igual al límite de ¿quién? De x cuadrada cuando x tiende a pi. ¿Por el límite de quién? De coseno de x cuando x tiende a pi. Ahora bien, el límite de x cuadrada cuando x tiende a pi, ¿a qué va a ser igual? De acuerdo a lo que hemos estado viendo. Esto va a ser igual a pi al cuadrado. Más adelante lo voy a ver. El límite de la función coseno de x cuando x tiende a pi, ¿a dónde va a tender? ¿A coseno de pi? A coseno de pi. ¿Y a poco los dos tienen la misma tendencia? Recuerde que pi... Maestra, pero los está sumando y los puso multiplicando en otra, ¿no? Ay, gracias. Sí, quedan multiplicando. Entonces, a ver, nuevamente, ¿tiene la misma tendencia el límite de f de x y g de x? No. No. No, entonces eso no es cierto. Más bien sería, probablemente lo dice por las definiciones o no sé dónde lo haya leído.
Lo que sí es cierto es lo siguiente, y fue lo que yo le entendí, creo que le había entendido al principio mal. La tendencia de la X siempre es hacia el mismo valor. ¿Y qué era lo que nos decía? Y por eso yo lo tomé. ¿Qué era lo que nos decía Spivak? Para demostrar si existe o no este límite, yo tomaba, y lo voy a volver a retomar, a delta como quién, como el mínimo del delta de la función de f y del delta de la función g. Es así como yo voy a garantizar que al menos en este intervalo que estoy estudiando, que es x menos pi, el límite sí va a ¿qué? A existir. Y no sé si el autor que usted revisó en ese entonces era lo que consideraba. ¿César? Creo que sí. Ok, que sí es muy diferente a que las dos funciones tengan la misma tendencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, error de interpretación del lector. Es natural, chicos. Apenas nos estamos acoplando. Ya sé que ya llevamos varias semanas, pero este tema es relativamente nuevo en cuestión de abstracción, así como lo estamos revisando. Muy bien. Por favor, leen el ejemplo ilustrativo 3 para que terminemos esta parte por lo menos aquí. Sí, César Eduardo, lo escuchamos. Lo vi con ganas de participar. Ejemplo ilustrativo 3. Del teorema 3 de límites. Límite de x cuando x tiende a 4 es igual a 4. Y del teorema 1 de límites, límite de 2x más 1 cuando tiende a 4 es igual a 9. Así, por el teorema 6 de límites. Límite de x por x2 más 1 cuando x tiende a 4 es igual al límite de x cuando x tiende a 4 por límite de 2x más 1 cuando x tiende a 4. Esto es igual a 4 por 9, que es igual a 36. El teorema 6 de límites también puede extenderse a un número finito de funciones mediante la aplicación de la inducción matemática, como se le pedirá que lo hagan en el ejercicio complementario 13. Gracias. Antes de que lo olvide, chicos, para la clase, entonces se va a cumplir para un número grande. En este caso, observemos el teorema número 7. Nos dice, el límite del producto de n funciones va a ser igual al producto de los límites. No olvidando algo que nos comentaba el autor previamente, siempre y cuando el límite de cada una de las funciones que tiene que satisfacer exista. ¿Ok? Entonces, nosotros, por el teorema número 6 que acabamos de analizar, el límite del producto de dos funciones existen, ¿cierto o no? Entonces, para 3 funciones se debe de satisfacer. Vamos a suponer que eso es cierto para n funciones. Entonces, tenemos que demostrar que existe el límite para n más 1. Quiero que analicen el concepto de, justamente, o más bien, el método de inducción para estas demostraciones, porque lo vamos a ocupar frecuentemente aquí. Muy bien. Teorema 8, por favor. Ahorita les digo a quién. Por favor, Aldo. No. 8. Ok, ¿me escuchan? Sí. ¿Me ve? Ok. Teorema 8 de límites. Límite de la enésima potencia de una función. Si límite de f de x cuando x tiende a es igual a L y n es cualquier número entero positivo, entonces límite de f de x elevada a la n cuando x tiende a es igual a L a la n. ¿También las de abajo? Sí, por favor. La demostración es inmediata a partir del teorema 7 de límites, tomando f1 de x, f2 de x, fn de x, todas iguales a f de x, y L1, L2, Ln, todos son iguales a L. Ok, gracias. Por favor, ejemplo ilustrativo. Ay, permítame. Rafael Arreguín. El 4, ¿verdad? Ejemplo ilustrativo 4. Del teorema 1 de límites, en donde el límite cuando x tiende a menos 2, en donde x, 5x más 7 igual a menos 3, por tanto, del teorema 8,
en donde el límite de cuando x tiende a menos 2 de 5x más 7 a la cuarta igual al límite cuando x tiende a menos 2 de 5x más 7 a la cuarta. Eso es igual a menos 3 a la cuarta. Eso es igual a 81. El siguiente teorema de límites trata acerca del límite del cociente de dos funciones y no solo se requiere la existencia de los límites, sino también se pide que el límite de la función del denominador sea diferente de 0. Ok, gracias. Y ya para terminar con esta parte, ya no nos va a dar tiempo de más. Por favor, me leen el teorema número 9. Arixel. Teorema 9 de límites. Límite del cociente de dos funciones. Si el límite f de x es igual a L cuando x tiende a y límite de g de x es igual a m cuando x tiende a a, entonces límite de f de x sobre g de x es igual a L sobre m cuando x tiende a si m es diferente de 0. Ok. Esta demostración, tal cual lo dice, gracias a todos los que me ayudaron a leer, se presenta en la sección 1.9. De hecho, me imagino que para ustedes realizar su reporte, esto ustedes lo ocuparon. Supongo que algunos de ustedes, no, pues sí, yo les dije que tenían que hacerlo a partir de aquí. Muy bien, ejemplo, por favor, Víctor. Muy bien, ejemplo ilustrativo 5 del teorema 3 de límites, el límite cuando x tiende a 4 de x es igual a 4, y del teorema de límites, límite cuando x tiende a 4 de menos 7x más 1 es igual a menos 27. Por tanto, el teorema 9 de límites, el límite cuando x tiende a 4 de x sobre menos 7x más 1 es igual al límite de x cuando x tiende a 4 sobre el límite cuando x tiende a 4 de menos 7x más 1. Y simplemente se calcula los límites, que queda 4 entre menos 27 y saca el signo y nada más. Ok. Muy bien, chicos. Ya los demás, bueno, muy rápidamente, para ya terminar con esta parte, límite de una raíz. La función raíz y la función potencia de forma general son funciones compuestas. Y eso es lo último que voy a decir. ¿Qué es una función compuesta? He hablado de que si ustedes suman dos funciones, la suma de esas dos funciones les da una nueva función. Si restan, les da una nueva función. Si hacen el producto, es una nueva función. Si hacen un cociente, es una nueva función. Pero hay unas funciones a las que pocas veces se les da mucha importancia, que es justamente la función compuesta. ¿Qué es una función compuesta? La siguiente. Una función compuesta se dice que es aquella en la que el argumento de la función f ahora tiene una nueva función. Ejemplos, tal cual aparecen ahí. Yo les decía, si ustedes tienen la función f mayúscula de x, esta igual a la raíz de una función f de x minúscula. Ese es un ejemplo de función compuesta. Ejemplo específico, supongamos que f de x es igual a x más 1. Entonces la función mayúscula f de x, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de x más 1. Obsérvese que la función externa, acabo de recordar que le llamé g de x. La función externa, en este caso, va a ser la raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? La función interna sería x más 1. Otro ejemplo, yo les decía, la función potencia, ejemplo 2, también es una función compuesta. Supongamos que tenemos la función g de x definida como x cuadrada menos 1 elevada a la quinta. Entonces su función interna, x cuadrada menos 1, es un polinomio. Su función externa, f, en este caso sería x a la quinta, lo cual se podría poner de la siguiente forma. F de x es igual a x a la quinta. Al componer f de x con g de x,
Esto va a ser igual a quién, de acuerdo al ejemplo que acabamos de ver. Ahora yo cambio mi argumento ya no poniendo a x, sino a quién, a g de x. Entonces, cuando yo realizo esto, yo voy a obtener ¿qué cosa? Afuera va a quedar a la quinta, y en vez de poner x, voy a poner x cuadrada menos 1. Y entonces, ¿yo qué voy a tener? X cuadrada menos 1, que es justamente mi función mayúscula, g de x. ¿Hasta aquí ya estamos de acuerdo? De forma general, cuando ustedes tienen una función compuesta de este tipo, la regla general les dice lo siguiente. Dentro de la función f, ustedes pueden introducir el límite y calcular el límite de la función más básica, que en este caso sería calcular el límite de ¿quién? De g de x. Y de hecho, observen, en el libro ustedes utilizaron esto en las últimas dos proposiciones. Decían, el límite de una raíz cuadrada de f de x cuando x tiende a A va a ser igual a ¿quién? A la raíz del límite de f de x cuando x tiende a A. O para la función potencia, el límite de la función f de x elevada a la n va a ser igual a el límite de f de x elevado a la n cuando x tiende a A. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ya con esta parte, pues ya les puedo decir que doy por concluida la parte directa de cómo se utilizan los límites como ustedes lo hacían previamente. Muy bien. Chicos, ¿alguna duda hasta aquí de lo que vimos?